temas planteados obviamente en el debate porque ya algunos de los participantes han planteado también su posición. Vamos a ir al disparador justamente del comienzo del debate con algunas opiniones que también se fueron dando a lo largo de lo que pasaron en estas últimas horas después de lo que fue la aprobación en la Cámara de Diputados. Estamos muy contentos, muy conformes. Es una solución consensuada después de mucha discusión. La Convención Internacional de Derechos del Niño habla que el niño es un sujeto de derecho. El niño siempre tiene que ser escuchado y tiene que ser partícipe de todo juicio en el cual estén sus intereses de por medio. La opinión de los niños aquí sí aparece como algo formal, pero no va a pasar en la realidad. Acá el niño está totalmente borrado otra vez. Esto va a impactar negativamente, muy negativamente, y no está pensado en la generalidad de los casos, en la realidad uruguaya. ¿Alguno quiere decir algo de estas opiniones que se dieron recién? Obviamente, uno a favor y otro en contra, Florencia. Y sí, claro, o sea, totalmente de acuerdo con lo último que se comentaba, que esto vulnera totalmente los derechos de los niños, niñas y adolescentes. De hecho, se deroga un concepto que está establecido en la ley 19.580, la ley de violencia basada en género, una ley que salió por unanimidad de todos los partidos políticos en su momento, de que la violencia hacia la madre es violencia directa hacia los niños, niñas y adolescentes. Acá parece que violentar a un progenitor delante de un niño no fuera violencia para ese niño. Y eso es preocupante. Y después, sin duda, el tema de las medidas cautelares que se elige. Hoy también Rodrigo hablaba de que era lo que nos molesta, que hay cosas que se introducen que están buenas. Hay cosas que ya existen. Acá habla de que el niño tiene que ser escuchado en el proceso, cosa que ya existe. Acá habla de que el niño tiene que tener un abogado, cosa que ya existe. Me parece que hay que traer esta discusión a tierra y hablar de que atrás de este proyecto de ley hay otros intereses más grandes que mucha gente no está viendo. Nico, Sí, un segundito. sí, por favor, adelante. Porque mencionaba Florencia recién que se violentaba, que no se escuchaba la opinión del niño. Acá hay que dejar en claro que hay un defensor de oficio que brinda ayuda al niño, que brinda acompañamiento al niño con asesoramiento, que siempre va a ser escuchada la opinión del niño, niña o adolescente. Y hay otra cosa no menor. Recién mencionaba que en 2017 se votó la ley de violencia basada en género, Sí. que se votó por todos los partidos políticos, que se votó también sin presupuesto. Y sirve para poner arriba de la mesa un tema que ayer sobrevoló la discusión y capaz que está bueno profundizar hoy, capaz que nos ponemos de acuerdo, que es, primero, en este proyecto de ley, el resorte judicial, la importancia que tiene. Porque el juez es siempre y en toda instancia el que va a tomar la decisión poniendo sobre todo el interés superior del niño, niña o adolescente. Mencionaba recién el tema del resorte del Poder Judicial y la problemática que tenemos como país hace ya bastante tiempo en materia de financiamiento, de recursos económicos al Poder Judicial. Repito, la ley de 2017 se votó sin presupuesto, en la última rendición de cuentas se destinó recursos para 10 defensores de oficio y se comprometió ayer a la próxima rendición de cuentas destinar recursos a este proyecto de ley. Me parece que cuando hablamos de lo jurídico, de lo normativo, desanclado del tema económico, que es realmente el que le da sustancia y respaldo, estamos cometiendo un error. Bien, yo le voy a pedir a la producción, por favor, dos preguntas. La primera, por favor, para comenzar también a preguntarles a ellos su opinión, porque claramente acá hay dos posiciones distintas. Vamos con la primera. La aprobación del proyecto de ley de corresponsabilidad en la crianza y tenencia compartida responsable, ¿es un retroceso? ¿Por qué no es un retroceso para Cabildo Abierto, por ejemplo? Bueno, en primer lugar quiere decir que acá ya se empieza a hablar de una parte de todo el proyecto y todo el articulado. Son 3 artículos, no son un artículo de este proyecto. Acá este proyecto no es un retroceso porque, por ejemplo, el artículo 1 viene a consagrar un principio en el derecho que no estaba consagrado desde antes. Viene a consagrar el principio de corresponsabilidad en la crianza, que viene a dar un nuevo paradigma. Por ejemplo, porque es verdad que en la mayoría de los casos es la madre la que tiene al niño y que tiene que soportar lo que son las tareas del hogar, la tarea del cuidado del niño, la que se carga con toda esa cuestión. Es verdad que en la generalidad de los casos es así, hay en otros que no, pero en la general sí. Y por eso este proyecto viene a decirle,
No, ¿por qué? Porque hay padres también que quieren hacerse cargo de sus hijos y lamentablemente por cuestiones, bueno, que ya un poco se han tocado, no se logra llegar. Hay padres que quieren ejercer su patria potestad, su derecho a cuidar a su hijo y no lo están pudiendo hacer en el Uruguay de hoy en día. Joaquín, ¿por qué es un retroceso para el Frente Amplio y qué le puede responder a lo que acaba A de mí decir? me llama poderosamente la atención que el planteo de la coalición multipartidaria sea que esto es prácticamente una cuestión de generación espontánea, ¿no? De que esta ley, este proyecto de ley viene a generar un nuevo paradigma, cuando en realidad no es así. Uruguay tuvo su primer Código de la Niñez en el año 1934, ¿tá? Y en el año 95 se conformó una comisión especial para redactar el Código de la Niñez y la Adolescencia y acompasar la normativa de protección de la infancia a el paradigma internacional del momento. Llevó 10 años la redacción de ese código, votado por unanimidad de los partidos políticos con representación en el Parlamento en aquel entonces, en el año 2004. Un gran consenso político. ¿Por qué? Porque estos temas, que son nada más ni nada menos que la protección de una de las poblaciones más vulnerables de la sociedad, como son la niñez y la adolescencia, requieren un gran acuerdo político. Y ahora me entero que hace 8 años que están discutiendo el proyecto de tenencia compartida y lo terminan aprobando, consensuando dentro de la coalición, ni siquiera con la oposición, a última hora. El proyecto llegó a las bancas de los diputados ayer a las 6 de la tarde. La sesión estaba convocada para las 11 de la mañana y el proyecto definitivo llegó a las 6 de la tarde a los escaños de los diputados del Frente Amplio. ¿Esa es la seriedad con la que se tiene que trabajar un proyecto de esta envergadura? Yo creo que no, y por eso, entre otras cosas, es un retroceso en la forma en que se diseñan las políticas públicas de protección de la niñez y la adolescencia. Hoy la diputada Rosselló, diputada que no es de mi partido, pero que sí rescato que trabajó, y creo que acá sí que hay consenso de todos los partidos, que trabajó mucho por este proyecto y que estudió mucho, decía una cosa que a mí capaz que pasó por alto, pero yo le presté bastante atención. El Frente Amplio, en la sesión de ayer, en el día de ayer, no estuvo en ningún momento dispuesto a votar el proyecto de ley. Por más. Pero ¿cómo se va a tratar con seriedad el proyecto de ley en esas condiciones? Por más que el cambio en el proyecto de ley haya sido cualquiera, no es un tema de tiempo. Ya no había disposición a votar el proyecto de ley. Por eso, ahí lo importante que es, bueno, que se logró un consenso general en la coalición. Pero ¿te parece serio que a las 6 de la tarde recién el Frente Amplio haya tenido acceso a ese borrador final? ¿Eso es serio? ¿Eso es dar una discusión seria? ¿Eso es realmente prestar atención a las necesidades de los niños, niñas y adolescentes? Se consultó previamente y dijo que el Frente Amplio no... A las 12 del mediodía por WhatsApp llegaron las modificaciones. ¿A vos te parece que la modificación de un código que llevó 10 años de tratamiento se puede hacer en un cuarto intermedio de media hora? Inés, que en media hora íbamos a leer las modificaciones y nos íbamos a tomar postura. Inés. Al revés, ¿sabés lo que hicimos? Pedimos que vuelva el proyecto a comisión y la coalición, como siempre, se abroqueló y no nos permitieron volver el proyecto a mí me a la llama comisión. mucho la atención que siendo tú del movimiento de participación popular te sorprendas de que un proyecto sea inamovible cuando durante Cuando muchos hablamos de años, niños, niñas y adolescentes, que son... Cuando hablamos del tema que sea, Inés. No es el tema que No sea. es Acá el está tema que sea. Es la seriedad. No estamos No es el tema que sea. haciendo un homenaje, no estamos votándole el nombre a una escuela. Estamos hablando de la situación y la realidad de niños, niñas y adolescentes. ¿Y a ti Esto te parece? no se puede tomar a la ligera, porque ahí Gervasio, se lleva una discusión política al plano personal. Cuando que la discusión se traza, donde de un lado está lo bueno y del otro lado está lo malo. Pero es que Así justamente se pone el la eje coalición. de Se pone esta que la coalición de discusión gobierno, que mi partido no es nacional, ese, y ahora hablo por no el es partido bueno o nacional. malo, es necesario o innecesario. Y este proyecto no es necesario. Pero Y ¿cuál es la ese es resistencia? el eje de Bueno, la mira, discusión. acá está la resistencia. Acá varias organizaciones que fueron muy escuchadas, la academia que fue muy escuchada en época de pandemia por la coalición de gobierno, por ejemplo, y que estaba bárbaro todo lo que decía, la academia en varias oportunidades En los primeros proyectos. en A ver, contra, la que fue en contra, modificado. pero En hasta el lo primer último en proyecto. contra. No, todos en el los- primero no, en el Vas a último defender a- también. En el último también. Esto se terminó publicando en Twitter. Esto es una lista para los que no están al tanto, ¿no? Dice ley de corresponsabilidad de la crianza y dice de un lado a favor y del otro lado en contra. A favor no hay ninguna y en contra están varias organizaciones, por ejemplo, que es verdad, o sea,
respeto Los la opinión de jueces todas las Que fueron organizaciones. escuchadas en comisión. Sí, pero escuchaba, pero no hay Déjame un segundo. contratación. Pero Respeto no la... tienen legitimidad Eso es para que se una resuelva. opinión. No tiene Eso es lo que legitimidad pasa. la sociedad. Eso Me es parece que va a tener que salir el primer silbato, Los ¿no? gobernantes para que gobiernen. No vota a organizaciones para que O sea, para tú que estás gobiernen. diciendo que las organizaciones no tienen, Pero las no tienen organizaciones se legitimidad. equivocan lo que pasa. Bueno, sale la primera tarjeta amarilla porque evidentemente no me dejaron hablar. A ver, ¿sí? Claro. Acá el amigo está Dos amonestado, es el palabras, primer digo. amonestado, ¿no? Cabildo increíble. abierto que está debutando hoy. Primer amonestado y Florencia también. Ah, bueno, ¿Florencia? bueno, pareja. ¿Sí? Bueno, perfecto. Amarilla para los dos. A ver, por favor, que quede claro. Es el VAR, yo no soy. Claro, porque estamos hablando... me están hablando a mí por acá ahora, ¿eh? Perfecto, sí. Entonces, tarjeta amarilla para Florencia y tarjeta amarilla también para Vicente, de Cabildo Abierto, que evidentemente no dejaban de hablar. Lo que estaba explicando es, esto se publicó en las redes sociales. Una lista de un lado, en la que no hay nada, y en la otra que dice en contra, hay varias instituciones. Aparece, por ejemplo, UNICEF, aparece la Institución Nacional de Derechos Humanos. Ustedes ya saben la opinión de cada una de estas organizaciones respecto fundamentalmente al artículo 4, que era el que más traía diferencias. Y después en realidad hay varios sindicatos, ¿no? Está el sindicato médico, está también la Asociación de Magistrados del Uruguay, bueno, defensores de Que son los oficio, jueces. asistentes sociales del Uruguay, Claro, está la Sociedad Uruguaya que de fueron Pediatría, escuchados en comisión, la de Nico. Psiquiatría también, de la infancia y de la adolescencia, en fin, todo muy respetable, pero evidentemente hay 3 o 4 organizaciones que se manifestaron en contra de esta ley y que de Nico, alguna forma Nico, plantearon el porqué, ¿no? Respecto al tema de la... No, quería simplemente puntualizar esto porque en realidad se hizo Bueno, bastante viral en las ahora últimas puntualizas, horas. puntualizo yo. Es mentira que no se escucharon Todas fueron convocadas en su momento a todas fueron comisión. convocadas, todas fueron escuchadas y en su gran mayoría todas se opusieron al primer proyecto de ley. Si no se hubiese escuchado a todas estas organizaciones, no se hubiese modificado. O no es distinto, ¿Qué cambia o en no el es artículo distinto el 4, proyecto Gervasio? inicial del proyecto que se votó ayer. ¿Qué cambia en el artículo 4? Decime No, cómo quedó el artículo 4. no Entonces, cambia ¿por qué te el quejas articulado que no se dio para discutir si estás del diciendo que no artículo cambia 4. Para ustedes, UNICEF y el Instituto Nacional de Derechos Humanos, por ejemplo, vamos a hablar directamente del instituto Sí, que es de el acá. sindicato médico El que Instituto Nacional de propuso- Derechos o el Humanos, para sindicato ustedes, con la médico que O los modificación. jueces del propuso Uruguay, que son obligatoria. los que van a En aplicar la pandemia, ley. Cuando sabíamos todos, y en pandemia fue un hecho, que la violencia intrafamiliar aumentó. La Asociación de Magistrados del Uruguay, que son los aplicadores de la ley, Exacto. los jueces que aplican la ley que el Parlamento crea, se manifestaron en contra por una cosa muy sustancial, y lo decía el ministro Cavalli, ministro del Tribunal de Apelaciones de Familia, que este proyecto genera un nuevo campo de batalla judicial. ¿Qué quiere decir esto? Hoy por hoy lo voy a explicar muy sucintamente. Tenemos, por un lado, los procesos que se tramitan en familia especializada, que son las denuncias de violencia doméstica y de violencia basada en género, intrafamiliar, en la mayoría de los casos, y por otro lado, familia común, donde se tramitan los procesos de tenencia, de visitas, de ratificación de tenencia, en fin. Ahora, este proyecto genera un nuevo campo de batalla judicial, y Cavalli planteaba, ¿por qué de batalla judicial? Porque hay familias, hay progenitores que deciden generar en torno a la situación de sus hijos, por problemas entre los adultos, del mundo adulto, generar verdaderos conflictos que terminan siendo una guerra. ¿Y quiénes son los principales perjudicados de eso? De cajón, son los niños. No hay un niño, una niña, un adolescente que pase por un proceso judicial y no salga damnificado de él, en sustancia. Porque pasar por un proceso judicial es una experiencia traumatizante para el niño, la niña y el adolescente. Y más en un sistema judicial donde no se acompaña de debida forma el proceso de esos niños. Y lo que decía Gervasio del abogado del niño, incluido en este artículo, eso es una fantochada, es para llenar el ojo. ¿Por qué? Porque eso ya existe. Todo niño que está judicializado hoy en el actual sistema jurídico uruguayo tiene que tener la designación de un defensor de oficio. Por eso este proyecto es innecesario, y la mayoría de los artículos son un saludo a la bandera. Dos Porque preguntas. son cosas o que ya existen o que en realidad no van a surtir un efecto jurídico. dos concreto. preguntas. Pará, Gervasio, pará. Igualmente en el Wilson debate de primero, a ayer, ver. que lo escuché muy atentamente, algunas intervenciones, la verdad que fueron un poco sorpresivas, pero incluso representantes del Frente Amplio reconocieron que la normativa actual tiene problemas. Sin duda. Bueno, y entonces, ¿por dónde plantean y por dónde creemos que podemos mejorar la normativa actual y cómo podemos solucionar los problemas que vive el Poder Judicial? Eso Y es lo otra, que hay que y otra discutir. cosa que quiero agregar al debate y que me parece necesario, sobre todo por el tema que tocamos el programa pasado, y es respecto a la intencionalidad.
¿no? Somos gente joven, estamos empezando con nuestras primeras armas en la política. Me parece que atribuir intencionalidades de fondo espurias o malnacidas frente a la defensa de un proyecto político, me parece que no es necesario y que rompe un poco con la armonía, ¿no? del debate. Gervasio, ahora sí, Nico, decime. Dos cosas. Sí. La primera, Florencia decía que no cambió el proyecto. ¿No? No, yo no dije eso. La tenencia cambió nada más que ante la tenencia, en el proyecto anterior, la tenencia, la visita ejecutariada cuando había situaciones de violencia, se mantenía. Y dos preguntas para Joaquín, que habló y se nota que además está interesado en el tema. Sin duda. Joaquín, tú querés ser abogado. Es abogado. No, todavía no. Casi. Casi. Bueno, bien. Y tú querés ser diputado. No. Yo milito políticamente. En caso de que tú quieras ser diputado, yo me imagino que con la honestidad intelectual que me genera, que te tengo, no en ningún momento legislarías solamente escuchando a las organizaciones sociales, a las organizaciones internacionales. Primero tus convicciones, las convicciones de tu partido, las convicciones del colectivo y sobre todo la oreja que pones Ni que hablar. Yo quiero decir algo acá. Ni que hablar, pero... Déjame ahí que no he tenido la Ahora te oportunidad contesto, de Gervasio. todo lo que hablaron antes. Se dice que es redundante, que se legisla sobre legislado. Primero que nada, el abogado defensor del niño, es verdad que ya existe, es verdad que ya se le otorga por suerte al niño y se lo escucha. Ahora, eso explica que se haya legislado acá particularmente, especialmente al tema que estamos hablando y legislando, de la importancia que le dieron los legisladores que votaron el proyecto a la opinión del niño, y sobre todo porque es el principal factor que tiene que ser escuchado en el momento. Y esto, que se haya reiterado, no es por casualidad, es porque es necesario reiterarlo. Es un saludo a la bandera. Otra cosa. Arrancan quejándose de que no hubo tiempo para hablar de las modificaciones. Modificaciones que fueron sobre todo terminológicas. Y aparte, dicen que no tienen tiempo y ahora dicen que el artículo 4 no cambió nada. Entonces no entiendo, si no cambió nada, ¿para qué querían tiempo? ¿El agregado de 4 numerales te parece que es Lo de dijo ella. redacción? No, lo dijo dijo, ella. fue Lo Florencia dijo la que dijo que no había cambiado el Yo no artículo dije nada. 4. No, yo le pregunté entonces, qué cambió. arreglen las ideas. ¿Qué cambió? Preguntó. En el fin, porque vos estás diciendo Yo que te los digo, cambios no que cambió. hubieron- Vicente está diciendo que los cambios que hubieron fueron Bueno, pónganse de terminológicos. acuerdo, O porque sea, él dice que sí, la vos que sustancia no. del No, 4 yo pregunto. no cambió. Y Es que acá, no es el artículo 4. y acá Pero están para ti hablando- cambió el ¿por qué artículo no quieren 4? hablar del Pero artículo eso fue 4? la opinión de todos los partidos de la coalición. Cambió Lo que por hace, suerte, para bien. lo que hace Dijo generar acá. acuerdo sobre el artículo 4, que fue uno de los más discutidos, no polémicos, discutidos, es justamente los cambios en su articulado, en sus incisos. ¿Qué quiero decir? Bueno, que detalla con mucho más claridad, que da mucho más garantía. El artículo 4 tiene 8 numerales. Exacto. Tiene 8 numerales, de los cuales hay que tener en cuenta una cosa. En la negociación interna de la coalición, hay quienes no votaron algunos Sí, son numerales. 3 Por ejemplo, diputados. Goñi no vota el numeral 7, tampoco lo vota Insaurralde, y Roseló no vota el 8. El 8. Y Luz tampoco. Y una cosa a tener en cuenta, el 7 dice, el juez, oyendo siempre a la defensa del niño o adolescente, valorará muy especialmente los hechos denunciados en caso que sean determinantes para la formalización en la órbita penal del progenitor denunciado, cuando ellos implican un riesgo al interés superior del niño o adolescente. Estamos hablando acá del tema de posibles denuncias sobre violencia de todo tipo. El 8 dice, en todo caso, incluyendo el supuesto de haberse decretado la aplicación de medidas cautelares, deberá respetarse el derecho a la visita de los niños y adolescentes con la persona denunciada, toda vez que a juicio del juez sean acordes al interés superior del niño o adolescente y de considerarse necesario en las modalidades que garantice dicho interés superior, como ser a título enunciativo, que las visitas sean en lugares públicos, en presencia de familiares del niño o adolescente, en reparticiones estatales adecuadas o de cualquier otra forma que a criterio del juez garantice la protección de la integridad física y emocional de los niños, disponiendo, el régimen de seguimiento periódico necesario. Una sola Estamos pregunta hablando de una y especie Lara, de visita una sola tutelada. Esto es una visita tutelada. Exacto. Una Que sola a Que a veces- veces ya existe hoy, ¿verdad? Claro. Sí, pero la clave ahí es Sí. denunciado. No significa que sea culpable. Porque acá parece que ya es No, un no. violento. Denunciado Pero, y con pruebas. Nico, ¿puedo decir una cosa en relación a No, esto? no, con Acá pruebas estamos no, hablando de no, denunciado. no hay Acá no pruebas. hay una cuestión Denunciado. punitiva. Algo tiene que quedar en claro. Las medidas provisorias o estas medidas cautelares no son una pena. Cuando a alguien se le aplican las medidas cautelares, no se le está aplicando una pena. No hay una cuestión del derecho penal ni un instituto del derecho penal, porque hubo gente hablando del principio de inocencia, que es un instituto del derecho penal. Nada tiene que ver con esto. Entonces aclaremos las cosas. Cuando un juez extiende las medidas,
las medidas cautelares es porque entiende que hay un riesgo. Ahora, yo pregunto, si un juez de familia especializada entiende que hay que las medidas cautelares las tiene que poner, ¿por qué un juez de familia diría que no? Eso no pasa con nada, no pasa en ningún proceso. En un proceso civil, imagínate que alguien trae un embargo y después el juez de familia destraba el embargo. ¿Dónde se vio? ¿Eso es serio? Tú no desconfías del juez, de la decisión del juez. ¿Vos desconfías en el No, Poder yo no Judicial? desconfío. Si no es el juez el que dirime la situación, ¿quién es? Existen tribunales de apelaciones, porque ¿Quién es? acá se habla de que hay muchos padres... ¿Desconfiamos de la Gervasio, resolución se que habla tome de el que- juez de infancia? No, ustedes desconfían, porque acá se está No, al hablando de que un contrario, juez... Ayer se hubo le está dando argumentaciones una Se muy está potestad. hablando de que un fuertes. juez contradiga a otro juez. Ayer Yo hubo la pregunta que me hago... No es que contradiga a otro juez, no es así. Un juez de familia especializada pone medidas, Pero extiende es así, medidas la cautelares medida y viene el juez de cautelares- familia y dice mejor no. pero la ¿A medida ustedes no les cautelares parece es con que la va a pasar pareja. Cuenta para tomar una medida cautelar. Eso es lo que pasa. No se toma nada en Hoy en día cuenta. se La denuncia protección por de los teléfono niños se y lo toma en primero que cuenta. se hace Esa es es la el medida fin de cautelar. la medida cautelar. De a uno el porque único si no, fin no de se la medida entiende. cautelar. De a uno porque si no, Pero no se que- entiende. La Vicente. medida Yo quiero decir que cautelar. al respecto es que, siguiendo el hilo que decía Rodrigo, Sí. acá lo que pasa hoy en día es, hay una denuncia por violencia no contra el niño, porque ahí no estaría aplicando esta ley, problemas entre progenitores, ¿está? Sí, sí. Problemas entre ni hombre ni mujer, ni mujer ni hombre, progenitores. Siempre y cuando ¿está? no, Una denuncia, siempre y déjame terminar la cuando idea, no, déjame no terminar la idea. lastime el interés superior del niño. Hay Es una lo más denuncia de un importante progenitor del contra otro proyecto. progenitor. Ahí lo que pasa es que cabe una medida cautelar para que el denunciado no pueda acercarse más, no es solo el denunciado. Implica a toda la familia del denunciado también. Abuelos, abuelas, tíos, tías, primos, primas, hermanos, hermanas, todo eso. Depende de Eso la no es así, resolución. eso no es Es- así. sí, Llevo es así, adelante sí, varios es así. casos en los que existen estas discusiones y los niños tienen vinculación con sus abuelos, con sus abuelas, y tú que Pero estás en no es la consultorio generalidad, jurídico no es la de generalidad. facultad, debes saber que esto sucede. Por eso le digo. Entonces, no está bueno decir cosas que no son. Y claro que las medidas cautelares, ¿qué son? Las medidas cautelares es una medida que de alguna manera busca proteger, porque vos decís, no se escucha nada. En ¿Pero proteger de qué si no se sabe en qué van a proteger? 2022 Denuncia. Hoy en hubo día- 8 asesinatos de niñas y niños en contexto de violencia de Y género. en ese caso nunca nunca había se me ocurrió este proyecto. ¿No ese tiene caso. nada que ver con esto? Pero este Que proyecto 8 niños existe hayan muerto en contexto 10 de violencia veces, de género Flor, no tiene dice nada que que el ver con interés esto. superior del niño es el que rige antes que Nico, todo. ¿Qué le deja de me proteger? parece veces que en hay el un proyecto de tema ley, durante todo medular el- que estamos discutiendo el artículo y yo no sé si toda la teleaudiencia sabe a qué se refiere ese artículo cuarto. Y justamente lo que decía al principio, esto es lo que convierte al cordero disfrazado en lobo. El artículo 4 y el artículo 6 del proyecto son los que convierten este supuesto cordero de ¿Por la qué? corresponsabilidad en la Rapidito, que crianza nos tenemos que ir a la pausa. en el No, lobo. yo ¿Por creo qué? que la gente Porque es inteligente. estas modificaciones que se introdujeron ayer, lo único que hacen es un peloteo entre el juez de familia especializada que entiende la denuncia de violencia basada en género o doméstica y el juez de familia común que entiende los procesos de tenencia y visitas. Es un peloteo. Es justamente generar, sí, un peloteo. es Un atender peloteo. el caso a caso, ¿tá? eso es lo que Porque necesita le la pasa justicia. la Pero vamos a pelota bajar un y poco va y viene. a tierra. Entonces, la justicia necesita que se eso pueda es a dedicar el tierra. caso a caso. Lo que pasa hoy en día es que se aplican medidas cautelares sin tener idea ni cómo se llama el niño, porque eso es lo que pasa Son hoy en medidas día. de protección, Hoy en día- Vicente. Hoy en día. ¿De protección de qué? El ¿De principio protección de qué? precautorio, Eso es lo ¿tienen que- el eso es principio lo que sucede. precautorio? Tú sos abogado, tú sos estudiante de Derecho, ¿tienen el principio precautorio? Sí, El principio claro. precautorio busca evitar un riesgo. Luego se atiende, porque acá estamos No significa hablando... que esté comprobado, Las obviamente. medidas son provisorias. Acá no Son se por extienden 48 medidas horas porque aparte. sí. Y si un juez dice que extiende medidas y después esa persona apela y otro juez, porque existe, se puede apelar, otro juez dice que extiende las medidas y vuelve a apelar esa persona, yo confiaría un poco en los jueces, ¿no? Que entienden que hay que extender las medidas. Entonces, son medidas provisorias. No digamos cosas que no son. El cerno del proyecto de ley confía tanto en el juez que es al que le da más potestades para decidir. Es siempre el juez el que decide en toda instancia y en el caso concreto, poniendo por delante el interés superior del niño, el que decide en caso ¿Y qué concreto te todas están las diciendo Sin los jueces? embargo- Nosotros necesitamos herramientas Y que yo buenas. planteé al principio de la dicen los discusión. jueces. ¿Qué planteé la al principio Asociación de de la discusión? Magistrados te está planteando. No hay- nosotros necesitamos la herramientas problemática de buenas. recursos, Joaquín. Esta Vos no es una herramienta buena. Vos sos Te del lo están interior y lo diciendo sabés muy bien. los jueces. En Lo la- que en vos la- decís que son los Joaquín, últimos la en ley de decidir. género actual vigente, Sí. ¿también es una herramienta buena para los jueces actuales? ¿Para Bueno, vos? han habido planteos de necesidad de revisar. Lo mismo la planteó Porque ley. hoy que se se habló hace del ahora. tema, Y hoy eso se habló del fue lo tema de la mismo que planteó falta Joaquín. de la falta de recursos de una Fue- ley que está fue lo vigente desde primero que 2016. planteó Por Joaquín. supuesto. Es Tú un sos del problema que interior, se, lo sabes muy se bien. acarrea del gobierno anterior del Frente Nicolás, Amplio. Es un desprotección de problema las que infancias se tiene que solucionamos esos atender. problemas.
Porque esa es otra pregunta. Es que acá no estamos desprotegiendo a las infancias, ese es Sí, el las tema. estamos Se desprotegiendo. están confundiendo los temas. Acá no se desprotege a las infancias. Según Acá lo vos, que se porque dice según es todas que las organizaciones, sí. Si un progenitor denuncia al otro por cuestiones personales entre ellos dos, ¿Personales qué es? al niño se lo deje, por favor, que tome una decisión, porque acá se va a tener en cuenta la opinión del niño, se va a tener en cuenta qué tanta eficaz, qué tanta carga probatoria también puede tener esa denuncia. Entonces nosotros decimos, hay una denuncia, ok, es verdad que hay un tema de violencia que hay que solucionar, y es verdad que ante una denuncia hay que tomar medidas, y se toman medidas. El artículo 4, numeral 8 el que estamos debatiendo, ¿no? Sí, recién lo Dice mencionamos. que se van a tomar toda vez que a juicio de juez sean acordes al interés superior del niño o adolescente y de considerarse necesario con las modalidades que garanticen dicho interés superior, como ser a título enunciativo, que no necesita ser en lugares públicos, que sea en lugares estatales, en presencia de familiares. No vamos a dejar Todo a un lo que niño ya se hace hoy por hoy. Vientre, entonces, Todo ¿cuál es? lo no que ya hablamos se de hace hoy por violador, hoy. no Entonces, ¿qué hablamos se de dice? violador. Un saludo a la bandera. Pero entonces está de acuerdo con el proyecto de ley. ¿Y qué dijo al principio? Estaba de acuerdo con el proyecto de ley. Que no Un es- con la tenencia violento, como un violentado al violento, niño o al sea, respecto. ¿garantiza algo que en la plaza un niño tenga que ver, se vea obligado a ver a su progenitor violento? ¿Eso está garantizando Acá algo no al estamos niño? obligando, acá Vos estamos ya partís garantizando de el la derecho base del que niño a es ser violento. oído. Y acá Ese es es el una problema. denuncia. Está Ustedes corriendo están la ley. desconociendo Esa una es la gran realidad. diferencia. Ustedes Usted ya están piensa que desconociendo una ya es realidad. culpable. Y no es así. Ustedes están Es una desconociendo una denuncia. realidad y acá Y no porque hay Ya un vamos interés, a hablar no del hay tema un más en interés de los profundidad de niños. denuncia del próximo bloque. Acá los intereses son La los pregunta adultos. ¿es garantista? ¿Lo que ya existe hoy es garantista para ustedes? Porque Lo ustedes que- dicen que es lo mismo que ya existe hoy. No, lo que existe hoy es más garantista. ¿Por qué? Y esto es lo que intentaba explicar. Sí. Pero tiene el problemas. problemas es una cosa, garantista es otra, ¿no? Garantista ¿Por qué? es. Sí. Ahora, es perfectible sin duda, pero la forma de perfeccionarlo no es esta. ¿Por qué? Porque este proyecto lo que hace es sacar del foco la protección supuesta del interés superior o mejor del niño y poner en el centro el derecho, porque así lo plantea la doctrina también, el derecho de visita, por ejemplo, es un doble derecho, derecho del padre y derecho del niño. Pero pondera este proyecto el derecho del padre del padre. por sobre el sobre todo derecho del del niño. niño. Y ahí está la desprotección de los derechos de la ¿Por qué es infancia. más garantista esto que lo actual? No entiendo dónde... Esto es más garantista porque en realidad garantías, como no estamos en ninguna etapa de certeza de ningún tipo acá, porque acá no hay prueba, acá no hay nada, entonces lo que garantiza es que el niño, si quiere, si el juez ve que es necesario para el niño, si el juez ve que no es, se pone en riesgo al niño, que el niño pueda seguir viendo al progenitor denunciado. En estos ámbitos que no voy a volver a reiterar, pero son tutelados, son garantistas y garantizan que el niño pueda seguir. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque son meses que se separan al niño del progenitor denunciado. Meses. No siempre. Entonces, No. encima, sí, casi siempre se aplican los 6 meses, son 180 días de que dice la ley de violencia basada en género. No dice no, 180 ¿cómo días, no son afirmar 180 eso? días a la mujer Porque no hay y estadística 3 de meses eso, al ¿eh? niño. Lean la ley, por Sí, favor, es lo además- mínimo que y te pido, además, Vicente. Lo que se intenta tutelar acá es al niño, que el niño pueda desarrollar su infancia completa y no solo parte del progenitor. Que ese niño pueda tener todos los lazos familiares unidos y que no se le imponga en el medio de una discusión entre dos mayores. Eso es lo que estamos Bien, intentando acá. vamos a ir a la pausa. Ustedes ya pueden también opinar en el hashtag Tarjeta Roja por BTV. También lo pueden hacer en nuestro Instagram, Twitter, en @Tarjeta Roja BTV. Pausa y ya se viene el último bloque de debate. Seguimos debatiendo. Vamos a hablar también sobre, otros temas, otros asuntos que tienen que ver también con algunas modificaciones que se hicieron de redacción de este articulado. Ya venimos.